Está en línea una persona que hace mucho que no habla públicamente y le agradecemos muchísimo que lo haga con nosotros. Es Rubén Prullas, es ex legislador, dirigente judicialista, fue vicegobernador de la provincia. Lo voy a tutear porque lo hago. Rubén, buen día. Carlos Lescano soy, Eduardo Ledesma, Belén da Costa, esto es la radio del Diario Litoral. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Carlos. ¿Cómo estás viendo este proceso, Rubén? Este proceso de normalización del justicialismo provincial. Bueno, yo creo, Carlos, que es una necesidad absoluta después del gran fracaso que ha significado esta intervención federal al partido justicialista, a la organización, al trabajo, a la militancia, al adoctrinamiento fundamental en esta etapa de la vida política, institucional, social del país, de la provincia, en la cual indiscutiblemente los partidos políticos tienen constitucionalmente la responsabilidad de ser la base fundamental de lo que es las instituciones de la democracia, para el avance concretamente de todo lo que significa el objetivo político de cualquier organización institucional a partir de los partidos políticos hacia las instituciones de la provincia para el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, Carlos. Y yo creo que por eso es indiscutible que esta decisión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que también tiene que ir a internas por la renuncia del expresidente o del presidente que ha renunciado o ha pedido licencia, Alberto Fernández. Este es un dato muy importante, Rubén, que estás dando, porque a veces se olvida de esto. Claro, es decir, no estamos aislados, Carlos. Claro. Estamos aislados de dentro, porque el Partido Justicialista es un partido nacional, de estirpe nacional desde la creación el 17 de octubre de 1945 con el general Perón y Eva Perón. Entonces, yo creo que esto es demasiado importante como para dejarlo pasar, no es corriente la aislada en este esquema. Acá está lo principal, que es justamente lo que nos conduce a nivel nacional, que es el Consejo Nacional del Partido Justicialista, donde también están convocadas las internas para el 17 de noviembre, el Día de la Militancia, en este año 2024, pero también no es el único, porque también está intervenida el Partido Justicialista en la provincia de Jujuy, donde también ese mismo día debe hacerse, o está convocado para hacerse las elecciones. Ahora, Rubén, por sí o por no, diría alguien, ¿va a haber internas acá, en Corrientes? Bueno, ese es el objetivo y lo que deseamos totalmente, Carlos. Indiscutiblemente que estamos en una situación institucional complicada, una situación en la cual hay un gran problema social en la República Argentina. Tenemos complicaciones para el manejo institucional de todos los partidos políticos, no solamente el nuestro. Fijémonos lo que pasa en el radicalismo acá en Corrientes. Y también creo que es un gran desafío, Carlos, el que estamos nosotros esperando que suceda y que estamos dispuestos a trabajar en el buen sentido para que seamos los peronistas de Corrientes los que manejemos, los que nos organicemos, los que institucionalicemos a través de internas, es decir, donde pueda haber la participación, que es lo fundamental, Carlos. Ahora, Rubén, la participación de todos los sectores del peronismo, porque desgraciadamente ha habido mucho sectorismo con estos cuadros en los cuales no hay una organización política adecuada institucional en la cual que haya representación de todos los sectores internos. Entonces hay escape, entre comillas, de sectores que no participan prácticamente de la política del Partido Justicialista o que se han desplazado hacia otros sectores, pero con la razón de que no han tenido el protagonismo ni los diálogos necesarios como para poder hacerlo. Entonces vemos la debacle que ha significado estos últimos años, la participación, el protagonismo del justicialismo institucionalmente, donde vos ves, donde apenas tenemos 3 senadores en la Cámara de Senadores con 15 acá en la provincia, 15 senadores provinciales, de ellos son 3 nada más que justicialistas,
Y lo mismo en la Cámara de Diputados, donde creo que son 5 o 6 como máximo sobre 30. Eso te está hablando a las claras de un abandono directamente o de una inoperancia en la conducción actual de los últimos años desde la intervención, que no ha servido absolutamente para que el justicialismo tenga presencia, tenga protagonismo como lo tiene que tener, porque es un partido en el cual, si vos ves las elecciones últimas en las cuales la gente vota, y bueno, nosotros a través hemos perdido las últimas elecciones para que sea presidente Milei en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, en la ITEBA, donde decimos nosotros los correntinos, hemos ganado las elecciones con Massa y hemos metido la mayor cantidad de legisladores nacionales en las elecciones. Se ha ganado acá en Corrientes. Rubén, está aquí conmigo Eduardo Ledesma. Rubén, pero así también el Partido Justicialista es como el perro que se muerde la cola, porque por un lado dicen, el problema es que no hay internas, ¿no? Y es verdad, yo coincido en el diagnóstico, no hay internas, hay gente que habla mucho y no hace nada, no tiene nada, hay gente que cree, que dice tener votos que no tiene, porque hace mucho que no se verifica eso, hay gente que asusa, que dice que hay que tener interna y después va y por el otro lado boicotea la justicia, boicotea en Buenos Aires, lo que sea. Todo eso ocurre, entonces dice, bueno, vamos a interna. Y después cuando hay interna, dice, bueno, pero la cuestión social y qué sé yo, y entonces no hay plata, entonces acordemos. Y como acuerdan, después hay problema porque no hay validación, no hay legitimidad de origen. Entonces, no se le puede poner el cascabel al gato nunca. Y en el mismo acto, cuando no sucede esto de ir a internas y de validar una conducción, el Partido Justicialista, que es el segundo o el primero más importante de la provincia, como bien mencionás, no puede ser un actor para generar los cambios que se necesitan para la provincia. Entonces es como un círculo muy vicioso. Bueno, eso es lo que ha sucedido, Eduardo, en estos últimos años, indiscutiblemente. Porque si vos te recuerdas, cuando nosotros, bueno, yo fui presidente del Partido Justicialista, yo fui presidente por internas, Eduardo. Uh-huh. Es decir, pero por internas limpias, transparentes, por internas que no nos peleábamos entre los dirigentes, sino que teníamos que ver la posibilidad de que el pueblo peronista nos elija a los que le parecía. ¿Cuántos años ya pasaron de esas internas? Y bueno, eso, ¿te acuerdas? Yo competí con Botón Galantini en esa oportunidad, y después hubo las elecciones para candidato a gobernador en el 2009 con Fabián Ríos, donde también hubo las internas importantes. Pero después ¿qué pasó después? Es decir, lo que vos decías, es decir, hablamos de la representatividad, legitimidad, validación a través del voto de los afiliados de cada uno de los candidatos partidarios, estamos hablando de candidatos partidarios, en este caso de estas internas, y después de los candidatos electivos, es decir, lo que nos representan a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, ya sean los cargos ejecutivos, intendentes, o los cargos legislativos, concejales o legisladores. Es decir, nosotros, dentro de lo que significa, el Pejenal Perón hablaba del trasvasamiento generacional, Eduardo. Uh-huh. Pero indiscutiblemente, hay gente con mucha experiencia, con mucha diálogo, con mucho conocimiento de lo que son los dirigentes, militantes de toda la provincia, de las 74 comunas que existen, que hay que estar en contacto con ellos, que hay que trabajar, hay que entender de que acá no solamente, yo coincido totalmente con el hecho de que la juventud participe, que sea protagonista, que conduzca, pero indiscutiblemente la experiencia es importante para que esto pueda suceder. Y creo que esa es una de las cosas que nos están faltando en este momento. No solamente eso, sino que te diría también, Rubén, que en el Partido Justicialista no sobra nadie, digamos, si quiere ser una opción de poder, además, ¿no? No, por supuesto, por eso es importante, yo te decía, el protagonismo y el acercamiento con todos los sectores internos, porque indiscutiblemente vos sabés que todos los pueblos
hay diferencias, no solamente dentro del justicialismo, de todos los sectores. Entonces hay que acercarse, hay que trabajar en ese aspecto, y por eso es importante, para mí es muy importante, y he hablado con los interventores en ese sentido, de que yo estoy a disposición para trabajar y para acercar, porque soy un hombre de diálogo, soy un hombre de acercamiento, yo no tengo conflictos con ningún sector. ¿Por qué? Porque yo creo que los conflictos hay que dejarlo de costado cuando hay objetivos superiores, y los objetivos superiores son la política, y si está en la política es para que la política le sirva a la gente para que pueda pasar mejor, como nos decía nuestro conductor, es decir, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, en este caso de la provincia, donde tenemos que tener otro grado de trabajo social, otro grado de educación, otro grado de salud, otro grado de producción, otro grado de industrialización. Es decir, hay objetivos, es decir, hay que tener la convicción. En definitiva, lo que quiero decir, Eduardo, es la convicción de poder que hay que tener, no es el cerrarse en pequeños sectores o círculos para su propio beneficio. Terminemos con eso, es decir, o procuremos terminar, es decir, que haya una actividad política que se entienda en la juventud, en los sectores intermedios, en la sociedad que está trabajando, que quiere de alguna manera, con mucha responsabilidad y con mucha lógica, que estas cuestiones que están sucediendo, de que estamos en una crisis económica fenomenal, que estamos con problemas de los jubilados, que estamos con problemas de los educadores, que estamos con problemas de los trabajadores, que estamos con problemas de la falta justamente de la cantidad de gente que no tiene posibilidad de progresar en el buen sentido con el trabajo, que es la base fundamental de lo que nuestra sociedad requiere y que quiere. Así que yo por eso, Eduardo, te digo, para mí es muy importante, si tenemos la posibilidad, que es lo que queremos la gran mayoría, y eso quiero estar claro así a ustedes y ante los oyentes. El peronismo, la gran cantidad de los militantes del peronismo de toda la provincia quieren elecciones internas, quieren participar, quieren todos ser protagonistas, pero es decir, con la ambición honesta, ¿no es cierto?, de conducir el Partido Justicialista, porque esa es la base fundamental para después en la organización buscar la forma de que nuestros candidatos que vayan a las elecciones generales, que compitan en las elecciones generales democráticamente, sean los que los elija el pueblo justicialista. Es decir, que no sean puestos a dedo. A ver, terminemos con ese tema. Terminemos con el tema de las elecciones a dedo, de los sectores internos que se quedan, que pueden andar bien con algún sector que maneje el justicialismo a nivel nacional, y resulta que entonces vos ves las listas en la cual ven los compañeros y las compañeras y dice, bueno, pero acá nadie nos representa en definitiva, acá se eligieron de otra manera. Así que por eso yo creo que es importante esto, Eduardo. Rubén, aquí Belén da Costa le habla en ese sentido, ¿no? Escuchaba la otra vez hablar a Teresa García, la normalizadora del partido, en uno de los últimos encuentros donde señaló esto del marcamiento a Camao por el voto a la ley de bases. Ella señalaba que había pocas adhesiones, ¿no?, al Partido Justicialista, pocos afiliados, y que estaba costando un poco esa campaña de afiliación masiva que se tiene que hacer de cara a las elecciones. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Imagino que la lectura es más o menos similar a lo que viene señalando. Sí, totalmente. Perdón, ¿con quién hablo? Belén da Costa. Ah, Belén. Totalmente de acuerdo, Belén. Es decir, es lo que yo decía, es decir, que se ha perdido en estos tiempos de la intervención demasiado tiempo en no acercarse, no dialogar con los compañeros, no solamente acá de Capital, sino de todo el interior. Es decir, de estar en cada lugar. Esa cuestión de las redes, esa cuestión de exclusivamente teléfono o de otros medios de comunicación, no llegan a la importancia que significa estar un dirigente o un militante hablando con los militantes o dirigentes de cada pueblo. Es decir, acercándose, dialogando, mirándonos de la cara directamente para que haya la confianza necesaria.
Es decir, no podemos estar esperando de que tengamos la adhesión y que se pueda, bueno, los compañeros y los que nosotros tenemos que trabajar para enseñar la doctrina, para que también se sumen jóvenes que realmente no conocen la historia del peronismo, como para que vean de que es un partido político que busca a través de sus grandes banderas, que siempre la tenemos en cuenta, y de lo que significa el trabajo como elemento fundamental y la acción de cada uno, de su educación y de su formación y de su preparación y de su capacitación. Indiscutiblemente, si no hay ese diálogo como no hubo, indiscutiblemente que hemos perdido demasiado tiempo. Los tiempos, por eso en la política no se guían solamente por el hecho, vamos a llamar a elecciones, vamos a ver que se soluciona el partido. No es así. Si tenemos que llamar a elecciones y tenemos que empezar una afiliación, es que hay que recorrer la provincia, primero hay que hablar, hay que dialogar, hay que decirle cuáles son los objetivos que tenemos para llegar al poder, tener la convicción del poder, pero ¿para qué? Es decir, para que esta situación se entienda perfectamente en una provincia como la nuestra, en la cual indiscutiblemente hacen falta acciones de gobierno fundamentales que hay que implementar, es decir, que todo gobierno que se mantiene durante muchos años, como el que tenemos ahora, es importante la renovación periódica de las instituciones a través de sus dirigentes, a través de sus partidos políticos, porque es una forma de reactivar la actividad productiva, mantener buenas relaciones y procurar que lo social sea lo mejor, que disminuyan las condiciones de pobreza, las condiciones de indigencia. Es decir, yo creo que es la política el que no es la política, es lo que significa un trabajo más. La política es algo que tiene que tener la pasión necesaria dentro del corazón y del sentimiento de la gente, del dirigente y del militante hacia la gente. Es decir, ver cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra provincia, en vez de ser de las últimas de la nación, avance en el sentido que tiene que tener las mejores condiciones para que su gente tenga mejores condiciones de vida, en definitiva. Además de todo eso que estás diciendo, Rubén, también mejora la calidad de las instituciones y la calidad democrática, todo ese espacio que dejó el PJ por todas las barbaridades que hizo desde las últimas buenas elecciones que hizo, tal vez con Camagüey Espínola, fue un proceso de desgranamiento constante, ¿no? Sí, no, indiscutiblemente. Y yo te voy a decir algo ya que se nombra Camagüey, es decir, Camagüey es un ejemplo, es un dato no de una persona nomás, en el contexto del justicialismo. Hay muchos compañeros, hay muchos dirigentes que están trabajando dentro de los esquemas de otros partidos políticos porque no ha habido ese acercamiento, ese diálogo, la posibilidad concreta de que vean de que dentro del justicialismo hay una conducción o hay un partido que lleva adelante una convicción de poder, es decir, de que se pueda llegar a tener un protagonismo necesario para que realmente el justicialismo sea, en este caso, como somos la oposición principal, como vos lo dijiste, o alguno de los compañeros de ustedes lo dijo, como partido político en la cual indiscutiblemente siempre fue uno de los principales, o no el principal partido político por la cantidad de afiliados y de gente que acompañó siempre el justicialismo. Y de votos que verifica a nivel nacional, como dijiste también, como pasó en la última elección, ¿no? Exactamente, así que yo creo que las bases están indiscutibles. ¿Qué son las bases? Las bases son la gente que sigue mirando al justicialismo y mucha gente de mediana y bueno, de una edad como la mía, en la cual nosotros sentimos muy adentro lo que es el justicialismo. Yo tengo mucha tristeza de lo que está pasando dentro del justicialismo, porque soy peronista prácticamente, de que tengo noción a través de mi familia, mi madre y de todo lo que ha significado el trabajo político que he realizado después. Pero indiscutiblemente es el momento en que tenemos
que ver ante las condiciones críticas que lógicamente tenemos que combatir en el buen sentido democráticamente, pero con eso se necesita participar y ser protagonista. Rubén, no hay mucho tiempo, pero ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ¿La medicina o por la política? ¿Qué haces? Mirá, yo cuando terminé mi mandato de senador provincial en el 2017, bueno, yo siempre tenía relación, lógicamente, yo soy médico de hospital, y volví a mi cargo de médico del Hospital Juan Pablo. Estuve prácticamente hasta el año pasado trabajando dentro del Juan Pablo como médico del hospital, porque, bueno, yo soy mi pasión principal, además, porque de ahí también uno tiene que atender a los que más sufren, y realmente a los niños, que son la especialidad que yo tengo, y más con todo esto que me duele de estas desapariciones que son tan evidenciada por los medios en este momento, de la localidad de 9 de Julio, una de las localidades del departamento de San Roque, una pequeña localidad, y bueno, si yo sigo trabajando, he jubilado. ¿Trabajás para volver también a la política? Me activa. requiere la gente dentro de la salud. Ese es uno de los inconvenientes que tengo, pero ¿sabes qué? De la atención que uno hace en salud, se da cuenta las necesidades que tenemos para revertir muchas situaciones que podemos hacerla a través de las organizaciones políticas. Bueno, no por nada, en una época nos gobernaron los médicos, ¿no? En la provincia de Corrientes hubo más médicos que a propósito. Y bueno, tenemos un intendente médico ahora. Rubén, pero la pregunta concreta es, ¿vas a trabajar en la interna para el periodo que viene? Yo me puse a disposición de los compañeros, de los interventores, cuando hablé con Teresa García, con Máximo Rodríguez, que son los dos interventores. Yo les dije, yo estoy a disposición, pero mi disposición no es entrar en los círculos pequeños, sino ampliar el espectro. Es decir, acá tenemos que recuperar todos los que de alguna manera dejaron de trabajar para el justicialismo, dejaron de estar dentro. Yo sé que siguen sintiendo dentro el sentimiento, la doctrina, las banderas justicialistas, el amor a Evita, bueno, el respeto a Perón. Y yo creo que esa es la base fundamental que tenemos, y por eso yo estoy dispuesto a seguir mientras tenga la fuerza necesaria, y creo que todavía las tengo. Gracias, Rubén, por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Y le agradezco esta atención que han tenido conmigo. Gracias. Rubén Prullas, ex legislador provincial, dirigente justicialista, fue vicegobernador de la provincia, fue presidente de su partido, como él dijo, en elección.